Bienvenidos a Así Pasó, donde la realidad supera la ficción. Yo soy Nani Ramos y si te interesan los casos de True Crime, sube el volumen que empezamos con el de hoy. El caso de hoy para mí es muy interesante porque busqué en internet cuáles eran los países más seguros del mundo y me saltó Islandia. Nunca en mi vida había escuchado ningún dato sobre Islandia, simplemente sabía que estaba ahí, no sabía ni en qué lugar del mapa estaba, pero este caso lo considero importante y de hecho muchos youtubers de habla hispana no han hablado sobre este y me parece que es porque no tiene mucho contexto, es un caso corto, pero no solo repercutió en una familia, sino en un país entero porque marcó la historia de Islandia. Vas a ver con el paso de este caso cómo te vas a dar cuenta por qué. Vamos a hablar primero de la víctima. Una muchacha que nació el 28 de noviembre de 1996 llamada Birna Bríjandóttir, nació en Reykjavik, la capital de Islandia, y para la fecha de este caso tenía solo 20 añitos. Todo esto ocurrió en el año 2017, es un caso muy reciente. Según sus amistades y sus amigos, se consideraba una muchacha muy extrovertida, muy sociable, muy comunicativa. Le gustaba mucho salir a bares, a conciertos, en compañía de sus amistades o sus compañeros de trabajo. Ella vivía con su padre en un distrito en Reykjavik y su mamá vivía muy cerca de ellos y tenía muy buenas relaciones con sus padres. Cuando terminó la escuela secundaria, pues se dedicó a trabajar en una tienda de ropas ahí en el centro de Reykjavik, en un centro comercial. Reykjavik se consideraba una ciudad muy tranquila y sobre todo muy segura, por lo que era normal ver a la gente a altas horas de la noche caminando. Es decir, que lo que pasó con Birna pues rompió como un poco el sentimiento de seguridad que sentían los habitantes de Reykjavik y de Islandia en general. Vamos al día de los hechos. Todo sucedió el 13 de enero de 2017, cuando ella, como de costumbre, salía de su centro de trabajo y se reunía con sus compañeros en algún club y disfrutaron de la noche. Ella incluso terminó subiéndose en el escenario junto con las bandas que estaban tocando ese día a bailar. Alrededor de las 2 de la mañana, sus amigos, sus compañeros deciden que se van y ella les dice que no, que se va a quedar, y no es hasta las 5 que una cámara de seguridad la capta saliendo de este bar en un poco de estado de embriaguez. Se ve como choca con un extraño, una X persona, deja caer unas monedas y cruza la esquina para llegar a un estrecho callejón que va hacia el mar. Después de ahí se le perdió el rastro. Como ella era tan puntual, al otro día cuando los compañeros de trabajo vieron que ella no había llegado, María, que era su amiga desde la infancia, decide llamarla por teléfono, pero le da apagado. Algo que era muy extraño en Birna porque nunca dejaba su teléfono apagado ni dejaba de contestar llamadas. De inmediato llamaron a los padres de Birna para darle a conocer de que Birna no había llegado a su trabajo, para comprobar si estaba pasando la resaca o si se había quedado en casa de sus padres y por esta razón no había ido al trabajo. Pero sus padres, cuando vieron que no estaba ni en el trabajo ni en su casa, ni había ningún rastro de ella, pues se dirigieron a hacer la denuncia directo en la policía. Se mantienen llamando a emergencia con la esperanza de tener alguna noticia de Birna. La policía rastreó la última llamada de Birna en una ciudad portuaria que quedaba a 6 millas de Reykjavik. De inmediato los padres se dirigen ahí junto con familiares y amigos. La policía, por su parte, no tenía ningún indicio de que le hubiesen quitado la vida o que lo hubiesen secuestrado. Al darse a conocer todo esto de la desaparición, el rostro de Birna aparece en todas las redes sociales. Su madre incluso dijo de que ella no conocía que Birna tuviese ningún problema ni monetario, ni amoroso, ni de ninguna otra índole. Aquí es donde hace entrada el detective Grímur Grímsson, que tenía 30 años de experiencia como detective y los últimos 5 años estuvo trabajando en un caso contra aquellos que contribuyeron a la crisis financiera del 2009. Luego de cerrar este caso, decide volver como agente de policía porque dice que extrañaba el ritmo acelerado como investigador. Al principio, él no estaba muy preocupado por la desaparición de Birna porque normalmente las desapariciones, y más en personas jóvenes en Islandia, se deben a problemas mentales o simplemente por estar ebrio, por estar borracho y pasar la resaca en casa de alguna amistad sin avisarle a sus familiares. Grímsson revisó la cámara que estaba a continuación donde se vio a Birna por última vez, pero no encontró nada. Ahí sí no había rastro de Birna, por lo que tenía dos opciones. Se fue por el camino lateral al cruzar la esquina o se montó en un carro. Grímsson estaba convencido que las cámaras de seguridad lo iban a llevar a una pista final donde encontrarían a Birna.
Entonces fue cuando notó un Kia rojo del 2016 que iba en contradirección a la carretera y da la casualidad que pasó por enfrente del bar unos segundos después donde se vio a Virna. Pero lastimosamente no se distinguía ni la placa, ni cuántas personas iban en el carro, ni quién lo conducía. Además de que habían más de 100 carros con este mismo modelo y con esta misma marca. Entonces fue cuando llegó la segunda pista. Dos hermanos decidieron explorar en la ciudad portuaria donde el teléfono de Virna había dado su última interacción. Hallaron un par de botas que se asemejaban mucho a las que llevaba Virna por última vez. Al momento los hermanos postearon esta foto en Facebook y la policía llegó rápidamente a esta escena donde encontraron las botas. Y entonces confirmaron que sí, estas eran las botas de Virna. Grinson le pidió a los agentes que volvieran a revisar las cámaras de seguridad, pero con un filtro más de nitidez. Y es cuando ven a Virna montándose en este Kia rojo alrededor de las 5:25 de la madrugada. Y luego se ve a un hombre bajándose de este carro visiblemente borracho que se dirigía hacia un barco que estaba atracado ahí en el puerto que se llamaba el Polar Nanook. Al moverse el carro logran distinguir la matrícula y dieron con que este Kia rojo lo rentó un joven pescador de 25 años que era originario de Groenlandia y se llamaba Thomas Moller Olsen. Este Kia rojo era propiedad de una familia que se dedicaba a rentarlo y de hecho se quejaron de un olor muy fuerte a químico en el asiento trasero del carro. Cuando revisan el carro descubren una muestra de sangre que encontraron en la parte trasera. Muestra que se mandó de inmediato para Suecia para corroborar si era compatible con la de Virna. Solo tenían dos sospechosos, Thomas Moller Olsen y Nicholas Olsen, que es la persona que se ve en la cámara de seguridad bajándose del carro que se dirigía hacia el barco. Ellos tenían los mismos apellidos, pero no eran familia, simplemente eran compañeros de tripulación, lo que parece que en Groenlandia, de donde ellos eran originarios, este apellido es como muy común. Thomas vio en las noticias de que su barco se encontraba vinculado a la desaparición de Virna y el capitán vio su nerviosismo y le dijo que si él no tenía ningún vínculo con el hecho, pues que no se preocupara, que no lo iban a culpar. Grinson estaba a contratiempo porque le estaba dando cobertura a los sospechosos para borrar evidencias y alinear sus historias. Pero el capitán del barco tenía un plan trazado. Dio una vuelta en U, volvió a Islandia y le dijo a los tripulantes de que tenía fallas en el motor y también apagó la wifi para que no tuvieran ninguna actualización del caso. La policía quería usar el factor sorpresa y con la ayuda del escuadrón antiterrorista de élite se lanzaron hacia el barco en un helicóptero y capturaron a los dos sospechosos. Todo esto pasó el día 18 de enero de 2017 a las 11 de la noche. Entonces cuando se confirma lo que nadie quería, la sangre que se encontró en la parte trasera del carro pues coincidía con la de Virna. Fue cuando comenzaron los interrogatorios. Thomas y Nicholas decían que ellos no le habían hecho nada a Virna y sus historias eran muy compatibles. Según ellos, así fue como pasaron las cosas. Ambos se separaron para ir a distintos lugares a beber y luego se encontraron para ir juntos para el barco. Cuando ellos se encontraron, Nicholas estaba bien borracho, por lo que casi no tiene detalles de nada, no recuerda mucho. Según ellos, recogieron a dos chicas en el centro de Reykjavik y una de ellas era Virna. Thomas dijo que dejó a Nicholas en el barco y se pasó para el asiento de atrás y empezó a besarse con las dos muchachas hasta que las llevó para el centro de Reykjavik y ahí las dos se fueron. La policía se inclinó más en que Nicholas las vio alejarse del carro, pero como estaba en evidente estado de embriaguez, pues no pudo hacer nada. Pero en cuanto a Thomas, tenía más evidencia en su contra. Pues un médico lo examinó e indicó de que las heridas, los arañazos que tenía en su pecho habían sido debido a lucha o alguna pelea. Cuando hacen el registro en el barco, encuentran la licencia de conducir de Virna y una cantidad bien grande de droga que equivalía a 1 millón de libras esterlinas en la casa. Además, Thomas dijo de que él había dormido en el carro, pero cuando le comprobaron el kilometraje al auto, se dieron cuenta de que había dado un viaje largo. Y para rematar, las cámaras captaron a Thomas en una tienda comprando productos de limpieza. Obviamente la policía no creyó en que él solo quería limpiar el carro porque estaba sucio. Ya sabían que la sangre era de Virna, pero cuando pasaron la luz fluorescente que indica sangre que no está a simple vista, se dieron cuenta de que el asiento trasero estaba completamente lleno de sangre.
4 días después, el 22 de enero de 2017, Islandia protagonizó la búsqueda más grande en toda su historia y no demoraron mucho a encontrar el cuerpo de Birna. Ese día, un grupo de guardias costeros vio un cuerpo que se veía en la costa en una playa rocosa, donde se comprobó después que sí, efectivamente y lastimosamente era el cuerpo de Birna. Todavía tenía la ropa que llevaba el día de la desaparición. Islandia, al conocer los hechos de que habían encontrado el cuerpo sin vida de esta joven, pues entró en luto. No lo esperaban, por lo que la calle principal de Reykjavik, donde desapareció Birna, se convirtió en un santuario lleno de velas. El funeral se realizó en la iglesia más grande de Islandia, donde asistieron 2.000 personas. Entre ellas estaba el presidente y el primer ministro. Ahora quedaba determinar la causa de la muerte de Birna. No tenía síntomas de agresión sexual. El forense determinó que sufrió un traumatismo contundente en la cabeza y que también fue estrangulada. Pero realmente la causa de la muerte fue por ahogamiento, porque cuando la lanzaron al mar, Birna todavía estaba con vida. A Nicholas, después de 8 semanas, lo liberaron porque no encontraron ningún vínculo con la desaparición de Birna ni todo lo que pasó. Thomas sí seguía con su versión de la historia. Incluso la policía, con una escena del crimen y un sospechoso, todavía no encontraba el motivo de por qué le hicieron eso. Aquí es cuando las evidencias en contra de Thomas aumentan, porque encontraron su ADN en las botas de Birna. En algunas fuentes dice de que junto a las botas encontraron un condón usado, pero en el juicio esto no se utilizó como evidencia, porque al parecer no se pudo comprobar de que la sustancia del condón pertenecía a Tomás. La otra evidencia en su contra era que en la licencia de conducir de Birna estaba prácticamente llena de sus huellas dactilares. Entonces fue que la policía acusó a Thomas de asesinato y de posesión de drogas. El juicio se efectuó el 18 de agosto de 2017. Aquí es cuando Thomas cambia su historia y dice que no eran 2 chicas, que solo era una y era Birna. Dijo que él dejó a Nicholas en el carro con Birna y él salió para ir al baño. Nicholas se pasa para el asiento de atrás y cuando él regresa ya Birna no estaba. La corte estaba anonadada, como de momento Thomas quería vincular a Nicholas en el caso. Él admitió la posesión de drogas, pero sí negó el asesinato. Fue el 30 de septiembre de 2017 cuando los jueces llegaron a una conclusión del caso y le dieron como sentencia 19 años. Thomas, por supuesto, que apeló a la condena, se la negaron. Al otro año volvió a apelar y se la volvieron a negar y también le negaron la posibilidad de volver a hacer otra apelación. Por lo que si no le reducen la condena, saldría en el 2036. Tras este hecho, el número de cámaras de seguridad en la calle aumentó en la ciudad y las mujeres estuvieron un poco más cautelosas, se volvieron más cautelosas cuando andaban solas o a altas horas de la noche. Para Grimson y sus 30 años de servicio, este había sido el primer caso de asesinato en toda su trayectoria, por lo que se convirtió en un héroe para Islandia. Ahora representa a su país en la Unión Europea por la cooperación policial que tiene sede en Reykjavik. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Si te resultó interesante, pues suscríbete, dale a la campanita para que te avise cada vez que subo un caso, que este va a ser el primero de muchos. Los quiero.